voy a presentar a mi compañera, es Inés, es alumna mía en la asignatura de técnicas de comunicación que imparto en el grado de maestro de primaria y también está estudiando psicología al mismo tiempo, el doble grado. Bueno, ¿y yo qué soy? Bueno, yo he tenido la súper oportunidad de estar aquí gracias a María Ángeles, que su asignatura, como ya ha comentado ella, que es mi profesora, es muy interactiva y siempre nos está ofreciendo oportunidades de participar. En este caso, pues me ha ofrecido estar aquí en esta charla. Y bueno, es un honor porque es una doctora de la Universidad Camilo José Cela, que es la institución en la que trabaja. Es coordinadora de los certificados de bachillerato internacional en la universidad y también es secretaria del programa de doctorado en educación y bueno, ha participado en varios proyectos de investigación sobre convivencia, participación familiar en los centros, lo cual en la charla de hoy va a venir genial. Y aparte dirige muchas tesis doctorales. Así que tiene una experiencia y un currículum alucinante. Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, pues vamos a empezar con la sesión que nos ha traído hoy aquí, el tema, que yo creo que es muy, muy interesante. Entonces, lo que vamos a presentar hoy, la comunicación no violenta. ¿Y qué es eso de lo que es la comunicación no violenta? ¿De qué va a tratar, Inés? Bueno, pues os cuento, el tema que vamos a hablar hoy es la comunicación no violenta, como ya ha dicho María Ángeles, que se trata de una comunicación consciente y de conexión emocional con elementos fundamentales que enriquecen nuestra relación, bueno, la relación con los hijos, en la familia y a nivel social. Es la creación de un entorno de comprensión mutua en el cual pues ya iréis viendo a lo largo de la sesión que nos vamos a sumergir en temas como la expresión de sentimientos, el manejo de emociones que son un poco más complicadas, vamos a explorar la empatía, la importancia de la comunicación y todo desde un papel afectivo y de entendimiento. Bueno, pues estas teorías parten, pues como veis aquí por las fotografías, ya les identificáis, ¿no? Pues del mismísimo Mahatma Gandhi. Perdona, Ángeles, no estáis compartiendo la pantalla, no estáis compartiendo la presentación. Ahora sí. Sí. ¿Ahora sí? Sí, perdón. Bueno, pues entonces yo lo veía mal, perdón. Se ven las anteriores, ¿no? Sí. Comunicación no violenta, Sí. Inés Marco Montesinos y Ángeles Bueno. Vale. Esto es lo que ha estado explicando Inés. Y ahora, pues queríamos centrarnos, ¿no?, en quiénes son los autores de referencia de los que bebe esta corriente de comunicación no violenta. El primero, pues, es Mahatma Gandhi, ¿no? Cuando él habla de no violencia se refiere a la compasión que el ser humano expresa de un modo natural cuando su corazón renuncia a la violencia y cuando quiere compartir situaciones positivas, agradables, que beneficien a los demás, ¿no? Y que de una forma muy empática pretende entender los sentimientos que tienen los demás y a partir de allí detectar las necesidades y buscar una situación nueva que sea más beneficiosa para ambas partes, ¿no? Marshall Rosenberg pues, se interesó en nuevas formas también de comunicación, pues porque también vivió en un contexto muy violento, en una ciudad como Detroit, donde bueno, pues, vivió muchas situaciones con violencia. Entonces, trataba de buscar una forma de comunicación que fuera diera una alternativa pacífica a la no violencia y estructuró las formas de comunicar que podemos tener, ¿no? Y organizando un esquema muy básico que realmente pues, nos ayuda a comunicarnos con los demás y aplicarlos a muchas situaciones. Inés. Bueno, respecto a cómo puede afectar en la vida cotidiana con nuestros hijos, bueno, con los hijos, tenemos que entender que en el contexto de crianza la comunicación no violenta es una herramienta invaluable. Es la manera en la que genera comunicación con los hijos que modela los propios patrones de comunicación que van a tener ellos en un futuro, cómo se van a desenvolver. Se basa en un entorno con autoexpresión saludable, empatía, cultivando habilidades emocionales que son, sobre todo en las etapas del desarrollo infantil, son cruciales para luego lo que va a ser su vida adulta y su vida sobre todo en el periodo adolescente.
Para eso tenemos que tener en cuenta si conocemos realmente nuestros propios sentimientos. La comunicación no violenta nos invita a mirar hacia adentro, a tener una visión más de autocrítica y reconocer nuestras propias emociones, a comprender y ver si somos realmente conscientes de nuestros sentimientos y lo que estos implican, ya que pues, al ser adultos estamos mejor equipados para la comunicación de manera auténtica y comprensible. Este autoconocimiento nos permite abordar las necesidades emocionales que podemos presentar de una forma más efectiva y más clara. ¿Sabemos expresarlas? Bueno, eso ya es un tema un poco aparte, ya que no todo el mundo posee un vocabulario emocional adecuado o que sea más para los niños pequeños, para que ellos nos entiendan, porque ellos tienen uno mucho más básico que van a formar a raíz de lo que, pues, como padres se les va enseñando a ellos. Para expresar los sentimientos hay que aprender a comunicarlas de manera clara y respetuosa, fortaleciendo las relaciones, que también crean un espacio para que otros hagan lo mismo. Si yo te cuento algo con un vocabulario y luego tú me lo cuentas con otro completamente distorsionado al que yo tengo, puede que luego a la hora de entendernos, a la hora de yo expresarme con otras personas, no sea consciente realmente de lo que estoy sintiendo y tenga una resolución poco constructiva de conflictos. Entonces, para eso también es súper importante el rol de la empatía. La empatía ocupa un lugar, bueno, yo no sé si María Ángeles coincidirá conmigo, casi central en lo que es la comunicación no violenta, ya que es comprender los sentimientos, las situaciones, las necesidades que puedan tener los demás, promoviendo una conexión y un entendimiento de colaboración más profundos. Al cultivar la empatía, contribuimos en un ambiente en el que todos se sienten escuchados, comprendidos, facilitando una construcción de lo que va a ser un futuro más saludable, sobre todo para lo que es el entorno seguro del niño, que es la familia. La familia al final es donde uno nace, donde uno crece, donde uno establece sus límites y sus fronteras. Por lo tanto, también afecta mucho esto a la validación social. La validación social, sobre todo, pues ya de gente de alrededor de los padres, que son las figuras de referencia. Un niño, al final, sus padres son sus superhéroes. Entonces, durante la infancia, sobre todo, que es cuando está esa imagen tan inocente y tan pura de lo que es esa figura de la paternidad, pues el CNV, la comunicación no violenta, enseña a validar los sentimientos proporcionando un apoyo para el bienestar emocional de los menores. Como niños se sienten más seguros en un entorno que fortalece su autoestima y crea un sólido fundamento para relaciones futuras. Entonces, lo que nos ha estado explicando también Inés es la importancia, la tremenda importancia que tiene la expresión de los sentimientos. Y esto es algo que se va a retomar muchísimo desde esta forma de comunicación no violenta. Expresar los sentimientos, entenderlos y luego expresar las necesidades que podemos tener. Veremos un poquito a continuación la estructura de esta comunicación. Bueno, ¿qué es la CNV? Bueno, pues es una manera de comunicarnos que nos lleva a dar desde el corazón. Pensad también en la imagen que hemos visto antes de Mahatma Gandhi. Lo que se trata siempre es de enriquecer la vida de los demás. ¿Y por qué pensar en enriquecer la vida de los demás? Porque eso nos pone a nosotros siempre en una situación positiva, de generar un sentimiento positivo, un sentimiento agradable, un sentimiento de procurar el bienestar de los demás y tener una actitud positiva en ese sentido. No se da porque yo tengo miedo, porque si yo estoy en una situación de que yo hago algo porque me lo obliga el jefe, porque me lo obliga la sociedad. Yo soy madre y hago todas estas cosas porque mi concepto de ser madre o lo que se entiende en la sociedad por ser madre me obliga a hacer, ¿no? Ahí yo lo que tengo son unos sentimientos de obligación, de miedo, de si no lo hago tengo el sentimiento de culpa, o si no lo hago bien, tengo un sentimiento de vergüenza. Todo eso me hace no hacerlo de forma agradable, no partir de unos sentimientos positivos y por tanto, al final, generar una comunicación violenta, irritada, en la que yo no estoy a gusto conmigo misma y lo comunico, lo transmito a los demás, ¿no? Entonces, lo importante es eso, dar desde el corazón,
La comunicación no violenta es una manera de centrar nuestra atención en nuestras necesidades más profundas y en las de los otros. Y por eso nos damos a los demás y satisfacemos también nuestras necesidades. Pero no es ser egoístas y por eso querer satisfacer nuestras necesidades. No, es entender nuestros sentimientos y qué es lo que nos genera estos sentimientos y, por tanto, entender que los sentimientos que tenemos se basan en unas necesidades que no han sido satisfechas y que necesitamos satisfacerlas. Y vamos a ver luego ejemplos. Pero ejemplos ya de comunicación, ¿vale? Siempre que usamos la comunicación no violenta en nuestras relaciones nos basamos en nuestra compasión natural. La compasión que también pues, Mahatma Gandhi nos indicaba, ¿no? Se puede aplicar en todos los niveles de la comunicación y en todas nuestras áreas. Se puede aplicar hacia nosotros mismos, ser compasivos con nosotros mismos y en las cosas que nuestro lenguaje interior nos dice a nosotros mismos y nos dice de nosotros mismos, ¿vale? Y el mayor fustigador de nosotros somos nosotros, nuestra cabeza, cuando estamos rumiando los pensamientos y hay veces que nos decimos cosas que no son muy bonitas. Entonces tenemos que saber dominar también ese lenguaje interior y esta comunicación, este tipo de comunicación nos ayuda a entender lo que nos decimos y lo que sentimos, ¿vale? Entonces, este tipo de comunicación nos ayuda, pues eso, a comprendernos a nosotros mismos, a comprender y a relacionarnos con nuestra familia, con los compañeros de nuestro trabajo, en las escuelas y hasta incluso se ha utilizado en mediación internacional, cuando hay conflictos internacionales, ¿vale? O sea que lo podemos extrapolar a un ámbito muchísimo más amplio. Vamos a ver ahora cuáles son los 4 componentes de esta comunicación. Lo primero es observar los hechos, los datos objetivos, lo que está ocurriendo, y aportar en la información que queramos, aportar esos datos, el sentimiento que me provoca. ¿Qué es lo que necesito yo ante esta situación que no estoy de acuerdo con ella y que me está provocando un sentimiento negativo, desagradable, ¿no? Y luego ya, ¿qué es lo que pido al otro para que se solucione la situación? Por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo. Félix, me molesta ver, o Inés, a ver, Inés, mira, me molesta ver los calcetines sucios hechos una bola debajo de la mesa, porque necesito ver las habitaciones más ordenadas. ¿Estarías dispuesta a recoger los calcetines y a llevarlos a tu habitación o meterlos en la lavadora? En este ejemplo vemos que lo que se ha hecho, lo que se ha pedido al principio es una observación, es una descripción de los hechos. Esto en concreto es lo que me molesta, ver los calcetines sucios. El sentimiento me molesta, ¿vale? Las razones o las necesidades que se explicitan. Necesito ver todas las habitaciones de la casa mucho más ordenadas. Y la petición, por favor, guárdalos en algún sitio o mételos en la lavadora. Entonces, si este esquema de comunicación lo repetimos siempre y lo grabamos en nuestra cabeza, conseguiremos una comunicación mucho más positiva con nuestro entorno, porque ya saben que nos estamos refiriendo a cosas concretas. Vamos a ver ahora los problemas de la comunicación que muchas veces cometemos, ¿no? Errores en la comunicación, pues por hacer generalizaciones, utilizar determinadas expresiones, ¿no? Entonces vamos a ir deteniéndonos ahora en ese tipo de cosas. Pero esto es lo básico. Luego al final haremos una práctica de esto. A ver. Entonces, la estructura que habéis visto antes se utiliza para expresar nuestros sentimientos, pero también, lo veremos al final, para comprender a los demás. Cuando los demás nos están expresando de forma no violenta sus sentimientos, también podemos utilizar la misma estructura para comprenderlos de forma empática.
Bueno, pues Esto, a ver, sí, aquí. la comunicación te bloquea la compasión. Vale, como ha explicado ya María Ángeles, es muy importante tener claros esos pasos y conocer de dónde pueden venir estos problemas que pueden surgir a la hora de comunicarnos. Por ejemplo, conocer el mundo interior. Parece una tontería, como que cada uno se conoce perfectamente, pero realmente conocer el mundo interior lo que implica es sumergirte, indagar más en qué experiencias o qué situaciones has ido viviendo a lo largo de tu vida que no justifican, pero explican la forma específica en la que reaccionas o tus actitudes a determinadas situaciones o conductas. Al reflexionar sobre nuestras vivencias, podemos comprender muchísimo mejor cuáles son nuestras motivaciones, nuestros miedos, nuestros deseos, qué es lo que queremos y por qué lo queremos de formas determinadas. Esto nos permite abordar todos los conflictos desde un lugar más de autoconocimiento y autenticidad. Conocer nuestro mundo interior no es solo una travesía hacia la comprensión personal, sino también una herramienta para forjar relaciones más genuinas con los demás, porque al igual que tú tienes tu mundo y tienes tus vivencias, otra persona tiene sus vivencias que pueden ser completamente diferentes. Entonces, los conflictos internos son completamente distintos. Por conflictos internos realmente entendemos batallas emocionales que libramos dentro de nosotros mismos. Cada uno tiene sus problemas, nunca sabes qué está pasando en la vida de otra persona. Identificar estos problemas o bloqueos emocionales, que suelen ser más, nos brinda la oportunidad de abordar de raíz los problemas de ansiedades, tensiones, tristezas, ansiedades que puedas tener con cualquier tema. Al aprender sobre ellos no solo tenemos mayor capacidad de control y manejo, sino que además este proceso nos empodera en la gestión de nuestras propias emociones, ya que nos permite cultivar un lugar de reacción más amplio. Si yo soy una persona, por ejemplo, que soy muy negativa, quizás ante la adversidad yo reacciono queriendo tirar la toalla desde el primer momento. Pero si, por ejemplo, María Ángeles es una persona que tiene más ansiedad, pues quizás ella, su forma de reaccionar es al contrario, centrarse y darle vueltas y trabajarlo 1000 veces. Entonces, aquí es donde cada uno se debe autoevaluar y perdonarse, porque al final si cargas con la culpa constante en tu mochila emocional, llega un momento en el que no puedes seguir avanzando y te frena y te tira para atrás. Y es donde hablamos de los bucles constantes que tiene la gente que está dándole vueltas a la misma preocupación una y otra vez. Tenemos que evaluarnos a nosotros mismos, identificar las áreas de mejora sin caer en una autocrítica destructiva y aprender a perdonarnos, que es la parte más esencial de este proceso, que es reconocer que todos somos imperfectos, nada nos va a librar de la carga que tenemos y no pasa nada. Es liberarnos de patrones dañinos y avanzar hacia una versión más saludable y equilibrada de nosotros mismos. Bueno, pues entonces, ¿cuáles son las cosas que nos hacen daño, ¿no? Y que nos generan este sentimiento de culpa? Bueno, pues hay, por ejemplo, están los juicios moralistas, ¿no? Pero nosotros también emitimos muchas veces juicios moralistas que hacen daño a los demás y que les genera ese sentimiento de culpa o de vergüenza o de sentirse ya casi medio deprimido, o las comparaciones. Entonces, bueno, pues aquí hay también, pues eso, elementos que nos hacen sentir esos sentimientos, generar esos sentimientos que son más desagradables, ¿no? Cuando hacemos juicios moralistas es porque consideramos que los demás tienen la culpa de algo, están cometiendo errores, no saben hacer las cosas, algo falla en los demás. Y siempre hacemos juicios que son dicotómicos. Esto es bueno, esto es malo. Esto es maravilloso, esto es una birria. Este es un chaval muy trabajador, este es un vago, es un perezoso, es un jeta. Entonces, bueno, estos juicios así dicotómicos lo que nos hace, lo que hacen los demás es que provocamos un sentimiento de defensa, de defenderse a sí mismos. Entonces tampoco no es un sentimiento bueno, porque se van a poner a la defensiva porque se sienten atacados. Por ejemplo, si mi compañero de trabajo se preocupa más que yo por los detalles, es que es un quisquilloso, es que es un compulsivo, pero si, en cambio, si yo soy la persona que es
pues que me gustan los detalles y que los cuido, pues entonces el otro es el que es un descuidado, el que es un desorganizado. Entonces siempre nosotros valoramos a los demás desde nuestro punto de vista, desde los valores que nosotros tenemos. Nosotros siempre valoramos a los demás desde nuestro punto de vista. Ahora bien, el hacer estos juicios generalizados sí que produce sentimientos negativos en los demás, sentimientos desagradables, y ponen a los demás a la defensiva. Entonces, tenemos que de alguna manera evitarlos. Las comparaciones también bloquean la compasión en el otro y también debemos evitar, porque son juicios que se hacen entre los otros. O la negación de la responsabilidad. Por ejemplo, nosotros estamos negando la responsabilidad cuando, bueno, limpié mi habitación porque tenía que hacerlo. No, el que tenía que hacerlo no. Siempre yo limpié mi habitación, hago algo porque me genera, tengo una necesidad y es ver la habitación limpia porque eso me genera un sentimiento agradable, estoy a gusto. Si hago las cosas es porque me genera algo positivo y es lo que tenemos que ir buscando siempre en todas nuestras acciones en la vida, ¿no? Nuestro estado de salud, por ejemplo, bebo porque soy alcohólico. No, yo no bebo porque soy alcohólico y porque esa situación es la que me provoca a mí beber. No, yo no bebo porque, porque el alcohol me produce dolor de cabeza o me produce otra cosa y porque no y quiero estar sana. Esa es la necesidad que yo tengo, ¿vale? Entonces, siempre tenemos que llevar ese esquema que habíamos dicho en la cabeza al principio, siempre en nuestras formas de comunicarnos. Esto nos genera una sensación de empoderamiento. Yo soy la que controlo la situación, no es el azar o no son otras cosas las que me manejan mi vida, ¿no? O no es la sociedad la que maneja mi vida y la que me empuja a ser como soy. No, soy la que controlo de alguna manera mi vida, ¿no? Bueno, otras veces en las que negamos la responsabilidad, ¿no? Le pegué a mi hijo porque cruzó la calle corriendo. No. Cogí a lo mejor a mi hijo para que prevenirle de los coches que ya estaban saliendo, porque ya estaban avanzando. Entonces, o por ejemplo, órdenes de autoridad. Mentí al cliente porque mi jefe me dijo que lo hiciera. Recordar, por ejemplo, esto es muy, muy fuerte, ¿no? Pero también ocurrió. Cuando se les da una orden a personas, ¿no? Y siempre hay una jerarquía y tienen como muy, muy establecido la jerarquía, siempre dan la responsabilidad al jefe, pero ellos no son responsables y así se excusan. De hecho, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando se mató a todos los nazis, siempre los mandos inferiores iban responsabilizando a sus mandos superiores, pero de esa manera era una forma de escurrir su propia responsabilidad y de no asumirla, ¿no? Pero bueno, nosotros también tenemos siempre responsabilidad de todos los actos que nosotros hacemos, ¿no? A lo mejor también podemos pensar en presiones del grupo, ¿no? Empecé a fumar porque todos mis amigos lo hacían. Bueno, pues ¿por qué yo no fumo? Yo no fumo porque va en contra de mi salud y porque me siento mejor cada vez que no fumo porque tengo la garganta mucho mejor, o por políticas, normas y reglas institucionales o roles asignados según el sexo. Me fastidia ir a trabajar, pero que tenga que hacerlo porque soy el marido ¿no? O me superaron las ganas de comerme los bombones y me los comí todos y fue un impulso irrefrenable. Bueno, pues vale, pero también tienes algunas razones, ¿no? Que tú sabes que te impiden a lo mejor que no debes hacerlo, ¿no? Bueno, identificar y expresar los sentimientos. Esto es algo importante para poder comunicarnos de forma no violenta. Bueno, pues cuando hablamos de expresar sentimientos es mucho más que hablar de ellos, es
abrirnos emocionalmente y mostrar nuestro lado más vulnerable. Al final estás abriéndote a otra persona, estás compartiendo cosas que quizás no has hablado con otras personas. Esta práctica, aunque parezca esto de te deja vulnerable y tal, al final es muy efectiva y fortalece las relaciones, ya que construye puentes de comprensión y de conexión. Cuando tú comunicas tus sentimientos y tus necesidades de manera honesta y respetuosa, al final también generas que la otra persona luego se sienta cómoda al abrirse contigo también. Es como una especie de intercambio que al final te genera un lugar seguro donde abrirte. Por ejemplo, a la hora de hablar con nuestros hijos de los sentimientos, si tú los expresas con ellos, no solo vas a generar, por ejemplo, una relación mucho más profunda donde está, bueno, las bases de permitirte conocer más a tu hijo, que luego haya una relación que genere un terreno fértil para la empatía, la comprensión y la solidaridad, sino que generas una relación más profunda en la que los altibajos emocionales construyen la base sólida del crecimiento y la resiliencia. También, pues al final es un modelo de gestión emocional enorme para el niño. Si su madre no tiene problema de decir, pues mira, había tenido un mal día, ha pasado esto, lo que decía María Ángeles al principio, de exponer las necesidades, exponer lo que necesitas, de dónde salen esos puntos, por qué te sientes así, qué sentimiento es, al final eso parece que los niños no se enteran, no lo ven realmente, pero un niño es una esponja, o sea, se dice mucho en términos educativos que mete al niño a 1000 extraescolares, que es una esponja y lo aprende todo. Pues de casa, los modelos de gestión emocional también los aprende. Este enfoque no solo les da herramientas para expresarse, sino que también les da a ellos la capacidad de poder crecer a un nivel que luego les va a venir bien a la hora de relacionarse y a la hora de tener una relación consigo mismos. Esto generará en casa una comunicación más fluida. La expresión de sentimientos contribuye a una comunicación mucho más efectiva, con entendimientos y sin malos entendidos de que tú te expresas de una forma, el niño de otra, y lo que para él puede ser que está triste, tú lo entiendes como que está enfadado. Y al final, pues se pueden superar mediante una comunicación efectiva las barreras de la comunicación. Y esto va a generar claramente en el autoestima del niño un tiro para arriba que le va a venir súper bien. La expresión de sentimientos está intrínsecamente vinculada a la autoestima. Al validar nuestras emociones, reconocemos nuestras valías y también nuestras fortalezas. La autoexpresión saludable contribuye a la construcción de una autoestima positiva fundamental para el bienestar emocional y al final también físico de una persona. Cuando tú te permites abrirte, te permites conocerte, te permites que los demás te conozcan y al final eso te genera más confianza en ti mismo. Y son, por supuesto, herramientas para el futuro, que no solo son valiosas para el presente, que también, porque así puedes entender más a tu hijo qué le está pasando y pues si es una situación en la que requieres intervención, pues intervienes. Pero al final son herramientas que para el manejo de estrés, para momentos significativos importantes, vas a permitirte tener una navegación más consciente y más satisfactoria a los desafíos que va a enfrentar tu hijo. Si por otro lado tú te guardas las emociones, bueno, aparte de que tu hijo va a crecer con la idea de que de las emociones, pues si estás triste, mejor no se lo digas a nadie porque vas a molestar. Pues al final eso va a generar una distancia emocional. Cuando al niño le pase algo, no va a ir a nadie a comentarlo, se lo va a guardar creando un espacio y dificultando las conexiones. También una falta de empatía, que esto es un problema que parece, bueno, falta de empatía, pero es hacia los demás, incluso hacia sí mismo. La empatía fortalece cuando nosotros somos capaces de entender y compartir las emociones de los demás. Con ausencia de expresión emocional limitas la capacidad para comprender el mundo que rodea al niño. Entonces, luego, a la hora de manejar sus propias emociones, va a tener un montón de dificultades y lo que si un niño con gestión emocional puede reaccionar pues frustrándose un poco, hablándolo con alguien, pidiendo ayuda, puede llevar a que la dificultad en el manejo de emociones sea un ataque de ira que se tira al suelo y hace una pataleta, a que de repente le den una mala nota en el colegio, no sepa cómo gestionarse y se ponga a chillar, no va a saber manejarlas y esto al final crea una baja autoestima. Es todo lo contrario a lo que hemos visto en la primera parte. Y la autoestima es una parte fundamental en la que las personas, los niños, empiezan a crear el autoconcepto y su autoestima a los 5 años. Es alucinante. O sea, con 5 años parece que no,
pero sí, y al final una incapacidad social. Tú cuanto menos te relacionas con tu entorno y menos te entiendes con tu entorno, más distancia vas a crear, por lo tanto al final te vas a marginar más de lo que es la sociedad y cuanto más tiempo pase, más complicado va a ser. Bueno, habíamos visto que una de las primeras pasos de la comunicación no violenta era la observación, ¿no? La observación de los hechos y la descripción de los hechos tal como son, ¿no? Pero hay veces que cometemos errores a la hora de formular las observaciones y lo que estamos haciendo son evaluaciones. Por ejemplo, cuando utilizamos el verbo ser, ¿no? Eres demasiado generoso. Pero cuando hacemos una observación a alguien, es por ejemplo cuando le decimos, cuando te veo darle a alguien el dinero para tu almuerzo, lo que tú necesitas para comer tú, creo que realmente eres demasiado generoso. ¿Vale? Entonces, ahí lo que le estamos dando siempre es el dato concreto. El dato concreto. Entonces, no son generalizaciones. Y una generalización en muchas ocasiones es un peligro. Es un peligro porque son, tiene que ver con los conceptos, con los prejuicios, con los prejuicios que nosotros tenemos. Son a veces, nos ayuda a funcionar, es una forma muy económica para el cerebro. Cuando nosotros hacemos una generalización, pues todo esto son mesas, todo esto son sillas, agrupamos todas las cosas por un mismo concepto. Vale, es una forma muy económica para el cerebro de comunicarnos, pero sí que también en muchas ocasiones nos lleva a distorsiones que no nos dejan hacer matizaciones, ¿no? Y estas matizaciones tienen que venir de la mano de los detalles que damos con las observaciones. Otro ejemplo, por ejemplo, cuando hacemos uso de verbos con connotaciones evaluativas, por ejemplo, Pedro siempre posterga las cosas. Bueno, pues a lo mejor no es siempre, Pedro solo estudia para los exámenes la noche anterior, a lo mejor solamente es con los exámenes, pues porque necesitamos siempre un nivel de estrés para concentrarnos mejor y nos viene bien. Entonces, el último repaso lo haces en ese momento. Entonces, a lo mejor no es siempre, ¿no? Dar por sentado que nuestras interpretaciones son las únicas posibles. No terminará el trabajo a tiempo. A ver, no creo que termine el trabajo a tiempo, o ella dijo que no lo terminará a tiempo. O confundir una predicción con una certeza. Si tu alimentación no es equilibrada, vas a enfermarte. Bueno, si tu alimentación no es equilibrada, temo que te enfermes. Entonces, evitemos estos juicios que son generalizaciones y son evaluaciones. Al final terminamos juzgando a la otra persona que tenemos enfrente, y cuando una persona se siente juzgada, lo que generamos en ella es un sentimiento pues de autodefensa, de sentirse atacada, ¿no? Y al final terminamos en que la comunicación empieza siendo violenta. Entonces, la manera de no ser violentos es ser precisos en esas observaciones y en esos detalles. Bueno, a la hora de, como ha dicho María Ángeles, evaluar, observar, es verdad que a veces puedes generar situaciones que te lleven a distintos resultados con distintas emociones. Y una emoción muy difícil de gestionar es la ira. ¿Por qué es difícil de gestionar? Porque normalmente suele generar sentimientos de culpa y suele venir a raíz de autoexigencias o imágenes idealizadas que tiene cada persona de lo que es ser padre. En el sentimiento de culpa, la crianza de un niño es un viaje misterioso. Nunca sabes lo que te va a pasar, no te dan un manual, el niño no viene con unas instrucciones. Entonces, tú al final, como padre, pues tienes ese sentimiento de querer establecer límites y educar a tus hijos para que tengan pues los valores y el camino que tú quieres que sea, que al final tú como padre quieres lo mejor para tu hijo y es entendible. Pero es verdad que a veces poner estos límites, estas barreras a comportamientos puede generar cierto sentimiento de culpa
porque tampoco quieres ser muy duro, tampoco quieres que el niño se lo tome a mal y quieres criar a tus hijos de manera súper comprensiva y poniéndose en su lugar, pero entendiendo que para su desarrollo los límites son necesarios. Tú a un niño no le puedes dar todo lo que quiere porque al final un modelo demasiado permisivo tampoco es bueno. Pero al tener la duda de hasta dónde llevo los límites, cuáles son, cómo los gestiono, pues es inevitable cometer errores, pero el sentimiento de culpa que llevas quizás a veces es demasiado grande y te impide reaccionar de la mejor forma. Y ahí es donde surge la ira que normalmente viene de autoexigencias. Al final, tú cuando tienes una idea idealizada, que suele ser normalmente de lo que es la paternidad o la maternidad, sueles alcanzar un estándar que muchas veces ni siquiera te impones tú mismo, te lo impone otra persona, te lo impone la gente alrededor, la sociedad incluso, y el no llegar a esos niveles te puede llegar a frustrar y esas frustraciones, de forma inevitable, aunque no sea tu intención y lo hagas de forma indirecta, se las transmites a tu hijo. Los niños, como ya hemos dicho, eran esponjas, es que lo absorben, todo lo entienden. Parece que no, porque como son pequeños, bueno, pues no se entera, tú no pasa nada, esto delante del niño que tampoco lo entiende. No, sí lo entiende, quizás no de la forma en la que tú crees que lo hace, pero sí que lo entiende. Entonces, la perfección no es algo alcanzable, nadie es perfecto y nada de lo que hagas nunca va a ser perfecto. Ahora, reducir tus estándares para poder alcanzarlos y tener un mayor apoyo emocional, ya sea de tu compañero o de la persona que pues esté presente en este proceso, te libra de una carga que te genera un equilibrio que incluso te puede inspirar a ser mejor y te da mucha más claridad a la hora de cómo gestionar o cómo llevar a cabo ciertas situaciones. Bueno, pues el primer punto que hemos dicho era las observaciones, ahora son los sentimientos, ¿no? Nuestros sentimientos son el resultado de cómo elegimos tomarnos lo que dicen y hacen los demás, y también nuestras necesidades y expectativas particulares en ese momento. Entonces, a mí esto me resulta realmente importante, ¿no? Los sentimientos son el resultado de cómo elegimos, de cómo nosotros elegimos tomarnos lo que los demás dicen o hacen, ¿eh? O sea, que esto también es una elección que nosotros hacemos. Somos responsables, somos personas que tomamos decisiones, ¿eh? No es que hago las cosas porque me lo han dicho los otros, hago las cosas porque la sociedad me empuja, porque el grupo me empuja, ¿eh? Pero también mis sentimientos, y también los puedo controlar y manejar, ¿vale? Y esto cuando en las clases con los niños pequeños damos clases de educación emocional, es a lo que estamos enseñándoles, a enseñarles precisamente a identificar, que es lo que ha dicho Inés antes, a identificar los sentimientos que tienen, cómo se sienten en ese momento, y a controlarlos y a manifestarlos de una manera mucho más controlada y más pausada, ¿no? Bueno, pues entonces tenemos cuatro tipos de reacciones negativas que son naturales. La primera es culparnos, ¿no? Cuando pasa alguna cosa, nos culpamos y nos echamos las culpas y entonces nos lo tomamos de forma personal y entonces, bueno, pues esto nos genera siempre pues un sentimiento pues de culpa, ¿eh? Por ejemplo, cuando alguien nos dice, eres la persona más egocéntrica que he conocido en mi vida. Si yo contesto, sí, la verdad es que debería ser más sensible con los demás. Entonces, así yo lo que estoy generando es un sentimiento muy profundo de culpa, un sentimiento desagradable. O puedo culpar a los otros, ¿no? Echar la culpa al interlocutor que me ha dicho que soy la persona más desagradable de este mundo, ¿no? Y contestarle, bueno, no tienes derecho a decirme esto, tú eres el más egocéntrico. Entonces lo que estamos haciendo es sentir rabia, que también es otro sentimiento desagradable, ¿eh? Y echamos la culpa al otro. O podemos percibir solo nuestras necesidades, ¿eh? Y ya vamos un pasito más hacia adelante. Esto es hacer que brille la luz de nuestra conciencia para ver con claridad nuestros sometimientos y nuestras necesidades.
Y podíamos responder, bueno, cuando me dices que soy la persona más egocéntrica que conociste en tu vida, me siento herido, porque yo querría que reconocieras los esfuerzos que hago para tener en cuenta tus preferencias. Entonces, ahora mi necesidad, yo ya he expresado mi necesidad, y es que tú reconozcas los esfuerzos que yo hago por atender y por tener en cuenta las cosas que a ti te gustan, las cosas que tú prefieres. Entonces, yo ya no soy tan egocéntrica. Yo tengo esa necesidad. Entonces, este es un siguiente paso, ¿vale? Y el siguiente sería iluminar con la luz de la conciencia los sentimientos y necesidades de la otra persona en ese momento, según ella lo expresa. Por ejemplo, cuando la persona me dice que soy la más egocéntrica del mundo. O sea, ¿te sientes herida? ¿Te sientes herida porque necesitas que se tomen en cuenta tus preferencias? Yo ya estoy aquí identificando cuáles son los sentimientos que la otra persona tiene y manifestando cuáles son las necesidades. Aquí yo ya me estoy comunicando de una forma empática. Ya no estoy expresando mis necesidades, sino estoy intentando comprender las necesidades de la otra persona. ¿Vale? Y entonces sería la otra forma de comunicarse, de identificar y expresar los sentimientos, ¿no? Pues eso, identificando las necesidades y los sentimientos que tienen los otros, ¿vale? Bueno, entonces, las necesidades que están en la base de nuestros sentimientos, pues bueno, los juicios que hacemos sobre otras personas son expresiones alineadas de nuestras propias necesidades insatisfechas. En los ejemplos ya lo hemos visto. Cuando nosotros le hemos dicho a la otra persona, oye, pues, o sea, que tú tienes la necesidad de que te reconozcan los esfuerzos que tú haces por ser más, por atender a los demás, ¿no? Eso es una necesidad. Entonces, nos provocan, cuando no satisfacemos nuestras necesidades, se nos provocan esos sentimientos desagradables, ¿vale? Entonces, siempre tenemos que pensar en eso, en términos de necesidades. ¿Qué es lo que necesito y qué es lo que me está provocando? Si expresamos nuestras necesidades, es más probable que podamos satisfacerlas. Por tanto, tenemos que aprender a expresar a los demás, oye, yo necesito esto, me gustaría tal cosa y me gustaría que me ayudaras a conseguir tal cosa. Eso es positivo, porque además la otra persona que tengo enfrente sabe de forma clara y meridiana qué es lo que necesito. Y cuanto más claros seamos en nuestras peticiones, tanto mejor va a ser para mí y para el otro, que lo entienda el otro. Y cuando no expresamos nuestras necesidades nos produce realmente dolor. Y si no valoramos nuestras necesidades es posible que los otros tampoco ni las valoren y ni siquiera se percaten de las necesidades que podamos tener. Y cuando ya nos liberamos emocionalmente implica expresar claramente cuáles son primero, esas necesidades, tomando también en cuenta la satisfacción de las necesidades de los demás. Es decir, cuando nosotros nos liberamos emocionalmente es cuando expresamos lo que queremos, lo que necesitamos, los demás nos lo dan y nosotros también nos damos a los demás. Es también lo que decíamos con ese dar con empatía, dar con entendiendo las necesidades de los demás. Ese darnos que comentábamos al principio de la sesión, ¿no? Y que es lo que también, bueno, pues a los autores pues nos piden que hagamos, ¿no? Bueno, una vez ya hemos reconocido la expresión de ira, sabemos de dónde viene, dónde surgen las necesidades, como nos ha contado ahora María Ángeles. Vale, aquí os vamos a dar una serie de pasos para llevar a cabo un mejor manejo, una forma de expresar la ira de forma sana. La primera es reconocer de dónde viene la emoción, ser capaces de diferenciar el estímulo de la causa. Es muy importante saber diferenciarlo, ya que no es lo mismo lo que ha causado tu ira de lo que, por ejemplo, si el ejemplo que ponía de los calcetines María Ángeles,
Al final, la causa de tu ira es el desorden y el estímulo sería como el niño que lo tiene todo desordenado. La culpa realmente, o sea, lo que te ha enfadado no es el niño, es la situación, es que la habitación está desordenada. No te descargues con el niño directamente porque él, vale, es verdad que es un estímulo, pero es un estímulo dentro de la causa. Él no es la causa, es muy importante saber diferenciar eso. Y para ello es importante, o sea, yo sé que cuando tú llegas de un día súper largo de trabajo, estás hasta las narices, no puedes más, quieres llegar a casa y descansar, y ves el salón, que si calcetines, que si los juguetes tiras para allá. La reacción innata es directamente salir y atacar como un león. Cuesta tomarse el tiempo necesario y no actuar en base a un impulso, cuesta, pero es importante saber que al final todo está dentro como una especie de círculo y lo que ha generado la situación no es necesariamente lo que a ti te ha puesto de mal humor. También debes tener en cuenta los factores previos. No es lo mismo llegar a casa de un día que has estado descansando con amigos, llegas, lo ves y dices, jolín, el salón que está desordenado, a que estás cansado y reaccionas en base a un impulso. Hay que tomarse un tiempo para echarse para atrás y decir, vale, el salón. Y realmente analizar qué es lo que está pasando dentro de ti, por qué ha surgido esto, o sea, de dónde sale realmente la emoción, de que realmente te molesta tanto que el salón esté así o ya vas cargando cosas y esto ha sido el estímulo que ha impulsado a todo. Que el niño sea el estímulo que ha impulsado a la causa de tu desborde ya. Mostrar disposición. Al final, tú cuando vas directamente ya a regañar, es lo que hace es que el niño, como nos decía María Ángeles, que pase de intentar comunicarte las cosas a sentirse atacado, sobre todo cuando es una emoción como la ira, que vas a regañar, vas a decir, oye, mira, estoy molesto por esto, tal. Al final el niño se puede sentir atacado y como de, no, yo no he sido. La reacción natural de negarlo, de echarle la culpa a otro y no verla en ti mismo. Es complicado, pero es muy importante mostrar disposición, mostrar que estás dispuesto a ser un lugar seguro, que no le vas a estar juzgando, que no le vas a estar todo el rato encima de él. Claro, que no le vas a recriminar efectivamente, que estás dispuesto a escuchar, a ver qué ha pasado aquí, por qué no lo ha recogido, sabes que a mamá o a papá le molesta cuando pasa esto. Estar dispuesto a escuchar a ellos al final les muestra que tú eres un referente al que si pasa algo, en vez de decir, jo, como mamá se entere, que sea al contrario, jo, esto se lo tengo que decir a mamá. Muestra disposición, pero una disposición real, que de verdad te quieres parar, escuchar qué tiene que decir y mostrar que estás dispuesto a negociar. Expresar tus sentimientos es súper importante. Aquí también metemos un poquito a la fuerza el vocabulario emocional, aprovechar estas situaciones para darles, en vez de, jo, es que el salón está hecho un desastre, no sé qué, el salón está un poco desordenado. Esto me hace que me sienta nerviosa porque estoy cansada, porque he tenido un día largo. Como nos contaba María Ángeles antes, dejar bien claras tus emociones previamente. Darle nombre a las emociones. Claro. Porque además cada situación y cada emoción tiene un nombre concreto, ¿sabes? O sea, me puedo sentir frustrada, me puedo sentir amenazada, me puedo sentir atacada, ¿sabes? Entonces, eso, el darle nombre a los sentimientos es muy importante, porque ellos además, así, los niños, identifican la sensación, el sentimiento y el vocabulario, y lo sabrán expresar en situaciones posteriores. Claro. Y identificarlo en situaciones posteriores. Al final, aunque sean situaciones de estrés que tú dices, mira, el niño o la niña, al final todos son situaciones que les van a beneficiar de cierta forma, ya sea porque van a aprender o porque van a ir relacionando temas. Y luego, pues justo lo que acaba de explicar María Ángeles es ¿verdad? Expresar tus necesidades. No es llegar y, no, es que el salón está hecho un desastre. Oye, si lo recoges, mamá se puede sentir mucho más tranquila, se puede sentir mucho más contenta. Expresar qué es lo que necesitas para que ese estímulo o esa conducta o frene o al contrario se dé más a menudo. Si llegas y al contrario, llegas y ves que el niño ha hecho el esfuerzo de recoger la habitación, ¡oh, qué contenta está mamá! Cuando llegas y está toda la habitación ordenada, que le da una tranquilidad, se pone súper contenta. Bueno, el cuarto paso
Hemos visto la observación, la descripción de las situaciones, la identificación de los sentimientos, la expresión de las necesidades, lo que necesitamos. Ahora ya nos toca ver las peticiones. ¿Qué es lo que pedimos a los demás para que hagan? Entonces, las peticiones es un lenguaje de acción, claro, positivo, concreto. Revelan lo que verdaderamente queremos, pero a menudo lo que nos ocurre es que a veces no somos ni siquiera nosotros conscientes de qué es lo que queremos. Entonces, primero tenemos que clarificar nosotros mismos qué es lo que queremos para luego pedirlo. A ver, en esta situación de los calcetines y de que el cuarto esté recogido, pues puede ser muy fácil, ¿no? Necesito que esto esté ordenado, ¿vale? Pero a lo mejor en una situación de pareja, pues puede ser a lo mejor mucho más difícil de entender. Puedo identificar el sentimiento, estoy frustrada. ¿Por qué? Las razones, ¿no? Pues porque quiero que se reconozca lo que yo estoy haciendo, lo que estoy aportando a la pareja y no lo siento, no lo necesito, no lo identifico, ¿no? Entonces, pido un poquito más de reconocimiento, un poquito más de muestras de cariño, un poquito más de alguna otra cosa, ¿no? Entonces, hay situaciones fáciles, como he dicho, pero hay otras que lo que tenemos que es pararnos a clarificar realmente qué es lo que yo necesito y qué es lo que pido a los demás, para poder cambiar un poco esos sentimientos de frustración, de estar desangelada, ¿no? Que puedo tener en ese momento, ¿no? La depresión, o el sentimiento así de tristeza, de pena, es el premio por ser buenos, y por no pedir lo que realmente necesitamos, por no identificarlo y porque vamos alargando y estirando un chicle, que no nos está haciendo bien el estirarlo, porque no hemos pasado por estas fases que estamos diciendo constantemente, ¿no? No estamos identificando los sentimientos, seguramente sí, pero no estamos detectando cuáles son las necesidades y no estamos pidiendo que cada uno haga algo para mejorar la situación. Solamente cuando expresamos nuestros sentimientos, quizá a nuestro interlocutor no le resulta tan claro lo que esperamos que haga. O sea, es decir, que no solamente por expresar los sentimientos, la otra persona tiene claro qué es lo que le pedimos. Necesitamos de forma explícita dejar claro qué es lo que le pedimos para arreglar la situación, pero ser concretos, siempre ser concretos, ¿vale? Entonces, bueno, hasta ahora hemos estado hablando de lo que es la expresión y la comunicación no verbal. ¿Cómo podemos expresarnos con esos 4 elementos, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es la recepción empática, es decir, cuando queremos entender al otro, también de una forma empática con esos mismos 4 elementos. La empatía requiere centrar toda la atención en el mensaje que nos transmite la otra persona. Bueno, pues la empatía, como ya comentamos al principio, es una parte fundamental de la comunicación no violenta, ¿vale? ¿Qué entendemos por empatía? Vale, normalmente lo que solemos entender por empatía es ponerte en los zapatos del otro, intentar entender su situación, sus emociones, demás. Hay una frase muy buena de un filósofo chino, Chuang Tzu, que afirmó que escuchar simplemente con los oídos es una cosa, escuchar con el entendimiento es otra distinta, pero escuchar con el alma exige vaciar todas las facultades, y cuando las facultades están vacías es todo el ser el que escucha, entonces se capta de manera directa aquello que se tiene delante, lo cual jamás podrá oírse a través del oído ni comprenderse con la mente. A mí me parece una frase buenísima, pero buenísima porque da un giro completo a lo que solemos entender por empatía, que yo creo que si le preguntas a casi todo el mundo te dicen empatía, ponerte los zapatos del otro, es como la salida rápida, ¿no? Empatía, como comentaba el Chuang Tzu, este filósofo chino, es también estar presente. Es decir, esto implica dedicar plena atención al momento actual y a la comunicación con el niño. Es decir, apagar distracciones, porque si yo te estoy contando un problema y tú estás con el teléfono,
o sea, que tú me puedes estar escuchando, pero yo no me siento escuchada. Entonces, el niño siente que lo que está expresando realmente no es importante o para ti no requiere de importancia como para captar tu atención. Entonces, el lenguaje corporal también es muy importante y responder de manera consciente, creando un espacio emocional en el que el niño sepa que cuando él necesite algo, cuando le surja una necesidad o tenga un problema, tú vas a estar, que seas una figura segura. Al final, las figuras inestables, pues yo que sé, que a veces te escucho y luego otras veces cuando me cuentas algo, te oigo pero no te oigo. Eso al final también genera mucha inseguridad en el niño y la confusión de qué problemas son importantes, qué problemas no son importantes, y eso da lugar a una mala gestión emocional. Luego, respetar decisiones. Vale, esto significa reconocer la autonomía y darles cierto poder de permitir expresar sus preferencias. Esto no significa renunciar al papel de guía, pero sí implica discutir las decisiones juntos, tener en cuenta que te informe de las cosas. Yo voy a respetar lo que me digas, pero por favor dime qué es lo que vas a, o sea, qué es lo que vas a decir, qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres, no sé, qué te apetece más. Al final es la postura de ponerte, escuchar y estar abierto al debate, respetando en todo momento que al final pues no piensa como tú, no actúa como tú, y eso favorece todavía más a una conexión más profunda y a un campo más fértil en el que el niño crezca sabiendo que da igual si su opinión es distinta, si él quiere algo diferente, que los padres no le van a dar la espalda. Para esto también es importante preguntar las necesidades. Como decía María Ángeles, cada persona puede necesitar algo diferente. No sé si alguna vez habéis escuchado lo de los lenguajes del amor. Puede que tu niño cuando esté mal no necesite que estés todo el rato encima preguntándole y puede que necesite el silencio, simplemente que estés ahí, que estés a su lado dándole una caricia, un abrazo, o al contrario, puede necesitar que estés encima de él dándole abrazos, estando muy presente a nivel de contacto físico, puede necesitar simplemente estar contigo pasando tiempo, puede que necesite una distracción. Al final, normalmente cuando una persona, esto ya no solo con niños, cuando una persona tiene un problema porque está pasando por, yo que sé, cualquier situación complicada, normalmente se suele recomendar preguntar qué necesitas, una figura de apoyo o una distracción, porque quizás lo que a mí me sirve, yo por ejemplo, a mí me sirve tener una figura de apoyo. Yo cuando me pasa algo necesito hablarlo, yo soy muy boca abierta, yo necesito hablarlo. No sé si será, por ejemplo, tu caso, María Ángeles, si tú eres más de que te des espacio, de hablar también. Nada de hablar y de comunicarlo y de expresar y de aliviar. De aliviar y sobre todo de identificar qué es lo que pasa y qué es lo que siento. Entonces, al final, eso es lo que, por lo menos a mí, más me alivia. Por lo menos es lo que me sitúa muchísimo más y me aclara mucho más mis ideas y los sentimientos, sobre todo los sentimientos, los ubico y luego ya sé reaccionar mejor, más tranquila, sobre todo mucho más tranquila. Claro, a nosotros, por ejemplo, nos sirve mucho la comunicación. Mi hermana, por ejemplo, yo tengo una hermana mayor que si ella está teniendo un mal día y me atrevo a entrar en su habitación para hablar, me ladra. Ella lo que necesita es espacio y aunque, por ejemplo, para mí es más complicado entender porque yo voy directamente a la comunicación, ella necesita reflexionar estas cosas sola y luego ya, cuando ha pasado su tiempo y está calmada, hablarlo. Para esto, ¿qué necesitamos? Ser pacientes. La paciencia es virtud de sabios y es una virtud muy complicada. Hay gente que para la paciencia no cuesta más. Entonces, sobre todo con los niños pequeños, hay que entender que necesitan su tiempo y luego observar, evaluar y actuar. Lo que hablaba antes María Ángeles. Primero, observas que es importante diferenciarlo de la evaluación y una vez ya tú tienes la idea de cómo se expresa tu hijo, qué necesidades tiene, la situación por la que está pasando, ves si actuar o no, porque tal vez es una cosa suya que él necesita gestionar de forma autónoma, pero si es una situación más grande, pues quizás necesitas intervenir. Bueno, esto es básicamente como un resumen de lo que hemos visto antes, escuchar sus problemas y sentimientos, validarlos, que el niño esté triste porque está solo en el recreo, para ti puede ser, bueno, pues hijo, está solo en un recreo, pero para él es importante. Compartir también al final
yo creo que todos alguna vez hemos estado solos en un recreo. Si el niño ve que es algo que incluso a ti te ha llegado a pasar, lo puede llegar a gestionar mejor. Luego entender que, pues, aunque parezca algo más bueno, pues tú ponerte en el lugar y decir, bueno, mira, yo entiendo que te has podido sentir así por esto, y al final generar un clima de respeto, de respetar opiniones, límites y decisiones. Bueno, ¿y qué no es recepción empática? ¿Qué es no escuchar a los demás de una forma empática? Pues cuando damos consejos, cuando tranquilizamos de forma exagerada a los demás, cuando explicamos cuál es nuestra postura o nuestros sentimientos, y entonces parece que estamos compitiendo. Por ejemplo, cuando les decimos, nada, no te preocupes, esto no es nada, voy a contarte lo que a mí me ocurrió. Parece que estamos compitiendo ahí, ¿no? O dando consejos. Creo que deberías, o creo, ¿cómo es que no has hecho esto? O empezamos como a educar, ¿no? Esto puede convertirse en una experiencia muy positiva para ti si tú tienes en cuenta tales y tales cosas. O consolar, no es culpa tuya, hiciste lo que pudiste. A ver, lo que tenemos que hacer en esta ocasión es escuchar los sentimientos, ¿eh? Escuchar los sentimientos, entender las necesidades básicas que provocan esos sentimientos. Eso sería la recepción empática, ¿vale? Pero hay veces que nos ponemos a hacer otras cosas, ¿no? O cuando minimizamos, vamos, ánimo, que esto no es para tanto, ¿no? O, oh, pobre, cuando les estamos compadeciendo. O yo habría venido, pero cuando tratamos de dar alguna explicación. Entonces, bueno, pues hay algunas veces que tenemos que entender que damos respuestas, pero que son respuestas a lo que nos están diciendo, pero que no son empáticas para nada. Claro, al final lo que necesitan los niños, aparte de refuerzos materiales, son refuerzos sociales, es una comprensión, una relación más profunda. El autoestima de los niños debemos entender de dónde viene, de sus iguales, o sea, de los compañeros de clase, por ejemplo, que son quienes comparten experiencias, conocimientos y al final afectan en sus relaciones sociales. Él tiene su grupo y las decisiones o las cosas que pueda estar pasando le afectan dentro de ese grupo. Los padres, como ya hemos ido viendo, son la figura de apoyo, el lugar seguro y son el referente. Los comentarios afectan muchísimo, las experiencias luego también. Cada uno tiene sus experiencias, que es lo que da lugar a lo que habíamos visto al principio del mundo interior, cómo gestionas los problemas, te conoces realmente. Las experiencias que van viviendo los niños son lo que van a generar su autoconcepto, la idea que tienen de sí mismos. El cómo reaccionen va a estar creado en ladrillos de los conocimientos que han generado del entorno y de sí mismos. Y luego, pues, la gente de su círculo, que pueden ser pues otros adultos, o que sean niños de otras clases, que al final son opiniones que también, aunque quizás no afecten tanto como la de los iguales o los padres, también van generando ladrillos, van creando su imagen y su autoestima. Bueno, lo que pedimos a los demás para enriquecer nuestra vida, pues al final lo que vamos pidiendo es elogios, porque eso nos va mejorando nuestra autoestima. Nosotros también podemos admitir los errores, porque el admitir que somos vulnerables, que cometemos errores, también es un ejemplo para los demás de que, bueno, el error es una forma de aprender y no es algo negativo que nos pueda culpabilizar. No, nosotros aprendemos siempre analizando errores y analizando el fallo podemos mejorar, ¿no? Podemos también hacer que se sientan incluidos, dándoles participación, dándoles voz, escuchándoles, que ellos también aporten en la medida de sus posibilidades y que aporten, bueno, pues si son muy pequeñitos, pues que aporten algo y que sean responsables hasta de algunas cosas, ¿no? Pues o de recoger parte de su cuarto o de limpiar el aseo cuando una vez que se bañen o preguntar por la opinión, qué es lo que opinan ellos. Ellos también tienen ideas, tienen sus propias opiniones. Compartir intereses y cosas que nos gustan. Esto también les hace sentirse muchísimo mejor y pasar tiempo de calidad. No estar juntos mucho tiempo cada uno haciendo lo suyo, ¿no? Sino pasar tiempo
realmente haciendo cosas juntos. Esto nos mejora y favorece el bienestar de todos.